Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Hasta que le sale la voz de hombre como debe de ser. Nos estaba fallando en los podcasts anteriores y me dijeron, cambiaste de proctólogo. No, el mismo, ya me conoce. Me toca otro con dedos más grandes, ¿no? Imagínate. Andaba probando. Muy bien, muy bien, muy bien. Andaba experimentando. Oigan, pues bienvenidos al episodio número 43. En esta ocasión también vamos a publicar de manera extraordinaria entre semana, porque la verdad es que los temas han estado muy candentes y hay uno particularmente que le atañe a Zacatecas en la cuestión de los dineros. Que si hay menos, que si hay más, que el gasto programable, que el U080, que si hay para salud, que si hay para programas sociales, que el recorte para la Sedena, que va a haber menos recursos para seguridad. Y es un tema que evidentemente necesitamos entender y contextualizar, porque ahí viene el 2025. Y en el marco, además de la situación económica mundial, tenemos... Y evidentemente nacional, y que si Trump, y que si va a deportar migrantes, y cómo va a afectar la economía. O sea, créanme que es un relajito sabroso. Porque además he leído algunos textos en los que incidentalmente se trata de colocar en un escenario catastrófico, ¿no? Caótico para 2025. Lo curioso es que en Aguascalientes también hay un recortito para los dineros del próximo año. Lo curioso es que Guanajuato no. O sea, está curioso el asunto. Pero bueno, después de este largo preámbulo, démosle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Ricardo Olivares, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. ¡Venga! Muchas gracias, Andrés. Mario, bienvenido. Hace ratito que no venías. Sí, amigo. Ya tenía tiempo que no. Y Tlaxcala existe. Tlaxcala existe. Aquí con el paisano proctólogo. Míralo. Tlaxcala, de la nación. ¿De dónde eres? De aquí. De aquí. Yo nací en el DF. No, nos tienen invadido los tlaxcaltecas. ¿Eh? Dos a uno. No, mejor mira. Dejémoslo en paz. Pero bueno, tú ni mexicano eres. No, yo soy mexicano, ¿cómo no? ¿Cómo no? No, pues ya no quedó de otra. No, sí, y de nacimiento, para que luego no anden diciendo que, mira, injerencista, aplíquenle el 33, aplíquenle el 33 y sáquenlo del país. Bueno, secretario, pues vamos a conversar de muchas cosas, porque ahí viene el paquete económico 2025, correcto, el PEF, y sobre todo, el paquete de egresos. Bueno, el ingresos también está complicado porque Zacatecas es un estado, una entidad que no tiene mucha recaudación propia. Apenas es el 4 o 5% del gasto total del estado que se genera de ingreso propio. ¿Estoy malo? No, 12% de... 12% ya. Sí. Mira. El 12% de los ingresos propios representa el gasto total. El gasto total. Y eso que incrementamos con el U080, con lo que tú dices, lo de convenios. A ver, en el 2024 se aprobó para el ejercicio 2024 la cantidad de 38,671,799,379 pesos. Si sé leer cifras, si no lo estoy leyendo a partir del entrecomillado. A partir del 1 de enero. Así es, secretario. Y bueno, en el desglose pues vienen evidentemente todos los anexos y vienen los gastos por rubros y por poderes, organismos autónomos, sí, y bla, bla, bla. Por objeto del gasto, la parte programática también, en fin, son clasificaciones técnicas. Así es. Para el próximo 2025 se habla de un porcentaje bastante importante de reducción en el gasto programable de la Federación radicado a Zacatecas. ¿Es real o no es real esta situación, secretario? Mira, bueno, primero muy agradecido, Andrés.
por la invitación. No, al contrario. De verdad lo valoro mucho, y sobre todo con tu gran audiencia, que me permitas explicar, porque vi varias publicaciones en los diferentes medios del Estado, y donde en alguno de ellos un colega tuyo que me decía, sobre todo por una primera plana, le digo, ahora yo te pregunto al revés, intégrame esa diferencia de más de 4,000 millones de pesos que estás sacando. Sí, ¿no? que significaría el 10.8%. Sí, no. A ver, vamos por partes. Sí. Para que el auditorio lo pueda entender de cómo se clasifica el presupuesto. Como tú bien lo citaste, para un estado está primero los ingresos propios. ¿Qué son los ingresos propios? Pues aquellos que están conformados de impuestos, los que pagamos, que de impuesto sobre nóminas, del adicional de la UAS, de infraestructura, etcétera. Eso, los de hospedaje, en fin. Sí. Derechos, los derechos de control vehicular. Así es. Todo lo que se paga cada año, enero, febrero y marzo, que pagas. Por así decirlo, para que vaya entendido. Productos, los intereses de las cuentas, etcétera. Y aprovechamientos, los que no son parte de todo esto, que es como un efecto privado también que existe del gobierno. Arrendamientos, recuperación de seguros, etcétera. ¿Sí me explico? Bueno, primero los ingresos propios. Eso depende de ti, de tu política fiscal, que tiene cada estado. Y ahorita con mucho gusto te voy a platicar de esa parte, para lo que viene para el próximo año. Luego empezamos ya la dependencia federal. Y tenemos 3 grandes rubros, que son participaciones, que son los ingresos de libre disposición. En el contexto, ¿por qué libre disposición? Porque tú los puedes programar como quieres. ¿Sí me explicó? Y luego viene las aportaciones federales o el ramo 33, que esas son etiquetadas. Está en la Ley de Constitución Fiscal, capítulo 5. Ahí sí no se le puede mover para nada. Es donde viene lo de salud, que es el que presenta la caída, viene educación, viene seguridad, lo de los municipios, el famoso Fondo 3 y Fondo 4, FAISE o Fortamun, el Fondo de Aportaciones y Fortalecimiento de Entidades Federativas, y bueno, educación lo tenemos en lo del FON y lo de FAETA, ¿no? Y Fondo de Aportaciones Múltiples, que es para los alimentos del DIF, desayunos e infraestructura en educación media y superior. Bueno, eso viene etiquetado. Sí. Y la otra parte son los convenios. Los convenios como cuál, como el de la UAS, como el de U080. ¿Sí me explico? Esa parte. Bueno, vamos por cada uno de estos rubros para que vayas entendiéndome con el auditorio. Las participaciones dependen de una gran bolsa, vamos a llamarle un pastel de reparto. ¿Cómo se forma? ¿Qué condimentos lleva ese pastel? Para que lo pueda entender el auditorio. Son todos los impuestos del país. Todo lo que escuches de impuestos forma parte del gran condimento de esta recaudación federal participable. ¿Ok? ¿Con qué se adiciona? Con 2 conceptos importantes. Uno tiene que ver con los derechos de minería y otro tiene que ver con el efecto de los ingresos petroleros. Es correcto. Y viene una reforma, acordemos, en materia del régimen fiscal de Pemex. ¿Nos va a pegar? Claro que nos va a pegar. Sí, pues le van a inyectar ¿cuánto? 180,000 millones de pesos. Sí, es correcto. Es correcto. Bueno, entonces esa parte, pues el pastel se te hace un poquito más pequeño. No crece como debiese ser. Hacienda, ¿qué dice? Bueno, voy a tener esta caída. Para efectos de la RFP son 120,000 millones de pesos. ¿Sí? Del pastel. Pero dice, pero vamos a ser muy buenos en la recaudación, vamos a ser eficientes y vamos a obtener casi 280,000 millones por efectos de fiscalización y otros conceptos. Para que se prepare, pues luego nada de no pagar impuestos, nada de pagar IVA y ese le van a caer, ¿eh? Viene más. No, pues es que ahorita ¿de dónde? Viene más fuerte. No ando pagando. Y además no hay reforma fiscal, tú lo sabes. Además no hay reforma fiscal. No hay reforma fiscal. Entonces, esta parte, Andrés, de participaciones, con toda esta mezcla que te estoy diciendo, hay muchos fondos. De ahí otros que son de convenios, que por ejemplo, Finanzas te puede hacer una auditoría a ti
en materia de impuestos a la renta, IVA, etcétera. Sí. Sí, que Por se el- la hagan. Sí. Por el convenio que No, existe. hace como 6 meses me vinieron a decir que no había pagado ni pues. ¿Cómo no? Por aquí están. Por el mismo convenio. Está duro el proctólogo. Bueno, y entonces esa parte le llamamos incentivos. Sí. Lo que recuperamos del impuesto sobre la renta, el 3B de la Ley de Constitución Fiscal, es decir, el impuesto sobre la renta de nosotros, los servidores públicos, que pagamos con los ingresos de libre disposición, nos lo regresa la Federación. Es correcto. Sí, ese impuesto sobre la renta. Bueno, toda esa parte va dentro de lo que se conoce de participaciones. Bueno, siempre y cuando se entere. Hay muchos municipios que no. Sí, es otra cosa. Sí, claro, ese es de los problemas. Ya después, si quieres, dividimos una parte de lo de municipios que creo que les puede interesar. Ok. Este autoauditorio. Bueno, entonces, ¿qué pasa a nivel federal? Pues a nivel federal, entonces, crece en términos reales, quita el efecto de inflación y el crecimiento, la diferencia es lo real. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en 1.7. Sí. O sea, es decir, casi no crece. Así es. Entre 1.7 y 1.9 es la estimación, ¿no? Sí, que de una otra forma de participaciones. Así es. Entonces, esa parte, ¿qué pasa, Andrés? Pues dependiendo cada entidad federativa, por supuesto, por los incentivos que se dan. Así es. Que nosotros lo que visualizamos es que realmente en términos nominales, para efectos del presupuesto de Zacatecas, para nosotros lo que vamos a enviar en el paquete económico no vamos a crecer en términos reales. Nos vamos a mantener el 4.8, 5% por lo mucho. En términos nominales. Reales, quitas el efecto de la inflación y no hay nada. Así es. ¿Sí me explicó? Sí. Porque a veces son los términos y dicen, no, y hasta el debate que luego tengo con Sí, porque además el gobernador había comentado que esperaba un presupuesto de cerca de 44 mil millones. No, él declaró 41,000. Bueno, por ahí hay algunas notas que señalan 44 mil millones. Sí, pero a lo mejor la parte federal cuando incluyen... Es que fíjate Las participaciones, mira, el ingreso local. A eso lo quería llevarlo. El total. Mira, primero por eso dije, la primera bolsa participaciones, ¿ok? Esa parte crece muy poquito. Luego vienen las aportaciones, que es ramo 33. Por ejemplo, educación, FONE crece en un nominal de 7%. Ponle un 2 punto y cachito. ¿Ok? Pero ¿por qué se ve negativo el ramo 33? Porque acuérdate que nos quitaron lo del IMSS Bienestar. O sea, lo del FASA. Sí. ¿Qué es el FASA? El Fondo de Aportaciones. Sí, eso lo absorbe la federación. Eso lo va a pagar directamente la federación. Sí, te lo quita. Esos trabajadores ya son míos. Así ahora es. sí. Ya no los vas a pagar tú. Ya nos vas a pagar tú, exactamente, Andrés. Entonces, eso y parecería... la operación también, ¿eh? O sea, eso parecería que es una reducción presupuestal. Exacto. Pero en realidad es una absorción federal. Es correcto, es Ok, correcto. Primer punto aclarado. Pero a nivel global aparece como si ramo 33 caíste. Exacto. ¿Sí me Es explico? lo que ha estado reprochando la diputada federal del PAN, Noemí Luna, y secretaria general del partido. Dice, es que nos quitaron el ramo, hubo una reducción enorme del ramo 33 y bueno, Mira. el amor con amor se paga y... Mira, el ramo 33 siempre por inercia crece, siempre. Y te voy a decir por qué. Hay fondos referenciados al pastel, a la RFP, Recaudación Federal Participable, ¿ok? Y te los puedo decir. El FAIS, que es de municipios, Fondo de Protección de Infraestructura Social. El Fortamun, sí, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, que también está referenciado a la RFP. ¿Existe el Fortamun? No, porque yo escucho mucho de la oposición decir, es que nos quitaron el Fortamun. Y escucho a senadores diciendo, No, ¿cómo crees? es que nos quitaron el Fortamun. No, lo tiene. Claro, el Fortamun es un reclamo que incluso tú has visto los eventos que ha hecho el gobernador en materia de seguridad pública. Y cuando te acuerdas que hubo una primera reunión que tuvimos con los presidentes municipales, que no fueron todos porque fue nada más. Antes de rendir protesta, los electos. Ya habían rendido protesta. Y fue el primer día de funciones. Ya. Okay. Y entonces el gobernador les dijo, es que en el Fortamun ustedes hay una parte que se debe de destinar a seguridad pública. Dice pasivos, por así decirlo, deudas que tengas con proveedores, acreedores, etcétera. Sí. Para eso sirve, pero te dice seguridad pública también. Ya, ok. ¿Y qué están haciendo los presidentes municipales? Pura deuda. Exacto. No le invierten a las patrullas, no le invierten a la contratación de policía. Entonces esa es la molestia también del Estado, porque ¿con quién tienes que meterlo? Porque ni modo que vas a dejar el municipio sin seguridad. Y los municipios con no pagan. policías del Estado. Y los policías no enteran. Sí. ISR.
no pagan cuotas del IMSS, se la pasan endeudados y con eso lo sopesan. Exacto. Es correcto. Bueno, entonces ese es el efecto del ramo 33, ¿ok? Ahora me voy con la parte de convenios. Convenios, acuérdate que, por ejemplo, ahorita van a corregir, por ejemplo, el tema de las universidades. Sí. Porque si lo ponemos, nosotros vamos a enviar el paquete económico como esté ahorita en la iniciativa. ¿Sí me explicó? Sí. De todo. Y si le falta, bueno, hasta que corrijan en el dictamen y todo. Sí, porque pero eso va a aparecer el 15 de diciembre, pero para eso entonces nosotros ya mandamos paquete económico. Así es. Entonces la universidad va a llevar una caída, por así decirte. Sí. Nosotros después te explico, traemos otra estrategia ahí. Ya. Me voy a atrever a decirte de una vez y adelantarte A ver. que va a ser el paquete económico más sostenible de toda la historia de Zacatecas. Uf. Órale. Ya. Sí, por 3 temas sobre todo importantes. Se refuerza. Municipios, Ya. educaciones, organismos públicos descentralizados. Andrés, en toda la historia, ningún gobierno le ha dado el paripazo completo a los entes, llámese colegio de bachilleres, CITES, universidades politécnicas, etcétera. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay deudas y deudas. Bueno, nosotros hemos pagado más de 1,000 millones de pesos en deudas de estos organismos. Sí, de que se heredaron, pero ¿por qué? Porque también había una responsabilidad de una u otra forma también el gobierno, independientemente de las prestaciones que se les han dado. Sí, que son muchitas y bonitas, ¿eh? Exacto. Eso ya no es un tema de debate, es un derecho que ya ganaron y punto. Pero sí significa una carga importante para el Estado. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, estos organismos, ninguna administración anterior le ha cumplido el paripazo. Ya. ¿El paripazo qué quiere decir? La Tú pon aportación y yo pongo. Exacto. Hacemos un convenio, tú pones el 60 y yo el 40, o viceversa. A ver, tu federación, tú pones el 70 y yo 30. ¿Sí? Ya. Entonces, en la mayoría de estos está 50-50, 60-40. ¿Y qué pasaba con el Estado? El Estado ponía el 25, Ya. el 30. Y nosotros que hemos ido aumentando. Y si juntamos todo lo que hemos pagado, hemos rebasado todo lo que significa este paripazo, esta aportación estatal del convenio. Ya. Entonces, ¿qué pensamos hacer por primera vez? Mandar esta parte con todo el cumplimiento de los paripazos, Andrés. Entonces, eso nunca había ocurrido. Ya. ¿Eso qué le va a dar? Pues estabilidad, tranquilidad. Ya por lo menos vienen pagando todos los impuestos. Estas administraciones están hasta agradecidas porque los directores o los responsables de cada una de estas instituciones pues vienen pagando sus impuestos. Y me imagino que la federación, a pesar de que no hay una reforma fiscal, pues va a apretar a los entes. Exacto, y nos a los afecta. entes obligados. Mira, los municipios están afectando. Claro. Están afectando. Sí. Entonces, es esta parte. Luego, la universidad. La universidad, nosotros, entre comillas, vamos a ser igual, pero traemos una estrategia para ayudarlos y potenciar entre 200 y 300 millones de pesos adicionales. Ya. ¿En qué? En vía impuestos sobre la renta. La universidad debe como 400 millones de pesos de impuestos sobre la renta. Entonces traemos una estrategia para ver cómo los vamos a ir apoyando en toda esta deuda. Y por lo que veo en la Política Nacional de Educación en cuanto al financiamiento, la presidenta Sheinbaum ha dicho, a ver, muchas universidades son barril sin fondo. Sí, claro, y tienen que... Si le echo más Tiene que ser a un transparente. tubo de agua agujerado, no va a llegar No va a agua. llegar nada. Se va a desperdiciar más agua. Es correcto. Y ya desde el presidente Andrés Manuel ya lo había dicho, ¿eh? A ver, universidades, pongan orden en sus finanzas. Y yo por lo menos en la universidad no he logrado observar que se asiente el convenio Mira, para pagar la deuda finalmente del ISSSTE. Por eso yo he dicho el ejemplo de nuestra propia administración con su gobernador. Acuérdate, el inicio fue terrible, Sí, Andrés. sí. Fue terrible. Pues no pero había ni para pagarle a los maestros. No, claro, pero dijo el gobernador, no, por esto más. Se obligó en cierta forma a la federación y también a hacer recortes internos. Eso es tener valor. Oye, un paréntesis. La decisión, Andrés, para poder sacarlo adelante. Que tiene su costo político, evidentemente. Claro. Oye, un paréntesis, secretario, si me permites. Claro, con gusto. Hace 2 podcasts vino el secretario general de gobierno y nos adelantó que en la reunión privada que tuvo la presidenta con el gabinete estatal, se le presentó el proyecto para elaborar el convenio con respecto a la nómina magisterial. Es correcto. No federalizar la nómina como tal, sino que se establezca un convenio en que la federación se responsabilice en aportar
¿Sería mensual o trimestralmente? Mensual. Mensualmente. Sí, el 70%. El recurso requerido para pagar la nómina en tiempo y forma. Es correcto. ¿Esto es real? Sí. Mira, bueno, ya lo traíamos desde la administración federal pasada. Porque luego se cae en el vicio de ir a gestionar. Ir a gestionar. Lo sigo haciendo. Es mi obligación y yo voy seguido a la Ciudad de México por la misma situación. Es que mira, tú dijiste hace rato al inicio del programa lo de U080. El U080 se convirtió en el mecanismo presupuestal. ¿Te acuerdas que antes era el ramo 23? Pero el ramo 23 era un cheque al portador. No, pues lo comentamos aquí. A ver, se otorgaban la nómina de manera discrecional. No había reglas de operación. No había fiscalización, secretario. No. Entonces los gobiernos estatales por eso no federalizaron la nómina. Claro. ¿¿Por qué? Mira, ahí te van 2,000 millones para la nómina. ¡Ay! No me van a fiscalizar. Yo los gasto. Es como cuando llegas y tu esposa te pide el chivo, proctólogo. Híjole. Y le dices, híjolas, pues fíjate que sí me entregaron 1,000 pesos, ¿ah? Pero ahí te van 100. ¿Y los demás 900? No me puedes fiscalizar. Entonces yo los gasto de manera discrecional en lo que yo quiero. Pero además, el ramo 23. Además, solicitan empréstitos para tal efecto. Sí. Uno fue para pagar la deuda de Amalia. Correcto. Pero los demás fue con ese objetivo. 3,250 millones. Yo he dicho es la nómina más cara del mundo. Porque la vamos a pagar. No has visto la del proctólogo a cada rato. La vamos a pagar hasta el 2037. Es correcto. 2037, fíjate, yo tenía mal el dato. Había dicho que 2035. 2037, secretario. 2037. Hasta el 2037. ¿Y per cápita cuánto debemos? Per cápita mandaremos, si son nada más hacer la división, son 6,700 millones. Entre 1,550,000. A ver, proctólogo, usted que es bueno en matemáticas. Ahora presumiendo que sacó 10 en la UNAM. Ya ve. Bueno, más falsas esas calificaciones que la verdad. Bueno, entonces traemos esa parte de la universidad que lo vamos a presentar. Estoy dando ciertas premisas incluso. Y la otra parte tiene que ver con municipios. Mira, la comunicación que yo he tenido con las y los diputados es un tema que les preocupa y por supuesto ocupa, pero yo les digo, si no actuamos también con responsabilidad, volvamos a caer en lo mismo. Es el ejemplo que nosotros estamos poniendo con la ley antiquebranto, que tú sabes y le hemos platicado. Sí. Tú la impulsaste y se aprobó en la pasada legislatura. Es correcto, y además en una época electoral. Tiene hasta ese matiz político de legitimidad. Porque el día de mañana, pues tú debes de entregar bien las cuentas. Si ahorita hemos hablado de finanzas sanas, de que vamos bien. Pues sería un contrasentido entregar las finanzas mal. Pues claro, pues como. Y además hay responsabilidades y sanciones para nosotros. Sí, además. Entonces, pues ese camino tenemos que hacerlo con los municipios. ¿Qué tipo nos va a llevar, Andrés? Pues a lo mejor 6 años, 9 años. Pero hay que hacerlo, si no, pero con responsabilidades. Yo le he hablado con el auditor superior, los mecanismos y todo lo que pueda venir para hacerlos responsables, porque si no se queda como lo fiscal, como lo del Seguro Social. Yo he dicho, los del Seguro Social les han embargado cuentas todos, pero ¿por qué nunca actuaron con los tesoreros o presidentes municipales? Porque es defraudación fiscal. Retuviste eso es delito penal. Claro, así lo dice el Código Fiscal Federal. Entonces, y no lo hicieron, Andrés. Pero además hay muy poquitas sanciones resarcitorias, secretario. O sea, yo sí de repente veo en la auditoría y pues ¿qué hacen? Como cuánto han logrado que se devuelvan a las arcas, cuántas sanciones, inhabilitación. Y es que es eso, es lo que daña el Estado. O sea, toda esta parte de termina y vuelves a inventar y vuelves a... Y en los municipios hay gente con muy poca experiencia que trata de inventar el hilo. O agarra de una partida y la aplica en otra. Mira, eso ya está etiquetado. Este inicio de administración municipal le apostamos mucho a capacitación. Dimos una semana completa. Hicimos varios eventos tratando de que los nuevos involucrados, no fueron todos, pero bueno, llegamos a tener audiencias de 38 y hasta 42 tesoreros ahora o tesoreras. Y bueno, ya estás poniendo un granito de arena ahí para efectos de que por favor actúen y ayuden, porque mucho depende de nosotros. El señor gobernador puede tener muchas cosas en sus ideas de ayudar más al Estado, pero también en nosotros está limitarlo o decir en el buen sentido de la palabra, gobernador, si tomamos esta decisión podemos tener estos riesgos. Y él lo toma, y al contrario, yo he dicho, el gobernador es hasta más estricto que muchas veces para nosotros, y eso nos ha beneficiado más en la Secretaría de mi cargo, porque él mismo coadyuva con nosotros para poder ordenar la administración financiera del Estado. Bueno,
Entonces, te decía, la parte municipal, vamos con 2 fondos importantes nuevos, ya en otro podcast que me invites. Claro, por supuesto. Lo platico, sí. Porque pues bueno, además, todo esto también todavía estoy en revisión del paquete, mañana lo va a hacer el gobernador. Entonces, sí, pues se presenta hasta el 30 de noviembre, que es la fecha límite. Entonces hay veces que nos mueve algunas cosas, claro. Entonces, o tiene alguna prioridad que nosotros no contemplamos originalmente. Claro. Tenemos que verlo. Entonces, esa parte es, digamos, lo que llevamos de fondo, además de, por supuesto, el equilibrio, toda esta parte de sostenibilidad financiera para efectos del próximo paquete. Pero me regreso a la parte federal, que es donde nos quedamos. ¿Qué otros temas hay en materia federal? ¿Estás de acuerdo que hay las asignaciones que vienen en los anexos en materia de obras, etcétera? Uh-huh. Antes de la administración pasada federal, digamos, hasta el gobierno del expresidente Peña Nieto, pues sí, de repente tenías una lista, siendo honestos, pues de 5,000, 6,000 millones de pesos, uh-huh. no que llegaran al Estado, uh-huh. pero se ejecutaban a través de las delegaciones, uh-huh. que comunicaciones y transportes, que con agua, etcétera, etcétera, uh-huh. y ahí se ejecutaban. Y eran asignaciones. Ahora están acotadas desde la administración pasada, no desde ahorita. Uh-huh. Por eso cuando hablamos de cifras, y ya te dije que de todos modos aumentamos, aunque uh-huh. sea poquitito en términos nominales, uh-huh. y en obras de por sí no nos daban y seguimos igual, pues sí me explico por qué hablas de una reducción si en cierta forma en el peor de los escenarios estamos igual. Exacto. O con una reducción en términos reales, que esa sí es la que me podías decir. Uh-huh. Eso es y cuantificable, bueno, en términos reales. Pero no podemos hablar de un efecto de castigo del gobierno federal. Y regreso ahora con la pregunta de la federalización, uh-huh. porque va a lo de U080, lo uh-huh. de educación. Nosotros vamos a plantear lo que nos autorizó la presidenta, que son 2,500 millones de pesos, uh-huh. en un convenio donde el 70% lo aporta el gobierno federal y el 30% el Estado. Ya. La nómina son 3,600 millones, más con el aumento que hubo, es que regularizó todavía el expresidente. Uh-huh. A nosotros nos pegó también uh-huh. en esa parte y tenemos que reconocer ese sueldo de los maestros. Uh-huh. Bajo este contexto, tenemos que trabajarlo ya no en este año porque no se incluyó el paquete económico. Además, la visita de la presidenta pues tiene pocos días. Uh-huh. Ya estaba listo lo del paquete. Ya, eso es importante. Otro paréntesis, secretario. Entonces, porque además también por ahí leí de que pues finalmente los proyectos en los que dejó la presidenta su compromiso para Zacatecas no están en los compromisos del presupuesto de egresos de la Federación para Zacatecas, sino solamente la construcción del espacio para gradas, baños y vestidores en el gimnasio de básquet del Centro de Seguridad Social Zacatecas por 9 millones, sustitución de 10 consultorios de la AMC por 172 millones, y el proyecto de preinversión para la construcción del Hospital Regional de 206 camas, que sí ese es el gran compromiso que dejó la presidenta, sí. El de nivel 3, por 6,169,000. Pero no se ve el recurso etiquetado para Milpillas, porque bueno, lo de Milpillas quedó al aire. Fue un compromiso de, pues primero plánchelo política y técnicamente, y ya veremos. Exacto. Y lo de la carretera a Aguascalientes. Esas ya estamos viendo. Eso yo ya tengo comunicación con la gente de Hacienda. Entonces, ¿esto tiene que ser gestión extraordinaria? No. A ver, vamos por partes. Sí, lo de Milpillas es extraordinario, pero también ahí tiene su efecto. No está tan fácil. No está tan fácil porque primero hay inmersos temas políticos, sí, tú lo sabes, ¿no? Sí, derechos de vía, derechos de todo eso. Porque, ok, la presidenta puede decir, se puede llevar 9,000 millones la construcción de la presa, ok. Uh-huh. Y luego el acueducto. Sí. El acueducto tenemos que las plantas tratadoras, las de bombeo. Y no, pero sobre todo para llegar el agua hasta acá, hasta el centro. Sí. Y toda esta parte te puede llevar 5,000, 6,000 millones de pesos. Y ahí la federación dijo que pues, pudiésemos hablar en esta parte de una coinversión. Entonces son 3,000 es a largo plazo. Entonces son 3,000 millones de pesos. Eso es un Recuerde punto... que hicimos una nueva ley de deuda, sí, que nos complicaría las cosas. Ese es un punto que también la oposición ha estado recriminando. Secretario, tú sabes mi postura con respecto al viaducto elevado en Zacatecas, que cuesta 3,652 millones de pesos para solo 3.34 kilómetros. Y es una obra que finalmente
el costo total de la obra, tan solo del viaducto elevado, porque si lo extendemos al proyecto integral de Movi, serían más de 7 mil millones de pesos, si mal no recuerdo. Sí. Ese recurso ese proyecto que se invertiría con recursos propios estatales, según la propia bolsa que tú has creado. Correcto. Se me va el nombre. ¿El fideicomiso? El fideicomiso. ¿Se podrían redirigir para otros proyectos o de plano el viaducto va? El viaducto va. A ver, Andrés. Cuando me han preguntado muchísimas veces esta parte, yo te voy a hablar desde el punto de vista financiero. Sí. ¿Sale? Sí. Trabajo. Pues, a lo que te trunche. Exactamente. A lo que te truje. Exactamente. Mira, desde junio del año pasado, no se pueden decir que no sabían, en general, la misma gente que se opone a toda esta parte, porque se hizo un decreto que crea este fideicomiso para el viaducto elevado. Sí. Desde ahí ya era un hecho. ¿Sí me explico? Ya. Y nosotros teníamos, acuérdate, nos fue muy bien, en este caso en el 22, ¿verdad? Y pasamos en este caso al 23, para efectos del Fondo de Inversión Pública Productiva. Por primera vez en la vida de Zacatecas, no solamente empezamos a sanear. Yo he dado siempre el ejemplo de como aquel padre de familia o aquel jefe de un hogar donde dice, debo las tarjetas, debo la casa, debo el auto, debo... ¿Sí me explico? Parece que me estás leyendo, Y resulta... No, describido. Imagínate que ya pagaste todo y únicamente dejas la hipoteca de la casa manejable, que es la deuda de largo plazo. Y además de todo esto, pues ya te dio un cierto margen para ahorrar, que es lo que nos sucedió. ¿Sí me explicó? Yeah. De la parte de excedentes en su momento que se dieron. Sí. Yo he leído que subejercicios, algunos de tus colegas que han escrito, etcétera. No, la parte de excedentes, el presupuesto se destinó a donde debió haber ido. Ya. La etiqueta donde se hizo, ahí se vio. Se puede interpretar como su ejercicio porque no se ejercieron precisamente bajo el calendario de gasto programado. No. Subejercicio es cuando tú tienes, a ver, yo te di para una obra de 10 millones de pesos, X, lo que tú quieras, construir un puente. Entonces, si no lo hiciste, te ganó los tiempos. Sí. Quedó subejercido, Así pero es. estaba en la etiqueta. Pero en este caso estamos hablando de ingresos excedentes. Ya. Es decir, estos no tenían etiqueta. La ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, nuestra ley de austeridad, disciplina y responsabilidad financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, te establece que cuando se esas circunstancias tú debes de crear dos fondos. ¿Sí me explico? Un fondo de estabilización, puedes crearlo, ¿no? Es hasta potestativo. Un fondo de estabilización y un fondo de inversión pública productiva. Nosotros lo hicimos. Es más, en nuestra nueva ley antiquebranto creamos otro para riesgos, contingencias, porque no solamente basta decir, tengo este problema, ¿y cómo lo vas a resolver? Sí. Pues tienes que ver y meterle dinero. Gasto no programable que se le llama. El gasto no es otro aspecto técnico. El gasto no programable es aquel que viene con cierta etiqueta, como en lo de las participaciones a los municipios, como la deuda pública. ¿Sí me explico? Pues está etiquetado. Lo otro está programable, que tú decides en qué lo gastas. Ok. ¿Sí? Ese es otro costo. Bueno, entonces nos sobra 1,400 millones de pesos que creamos el Fondo de Inversión Pública Productiva. De ahí destinamos 400 millones a diversas obras que se hicieron. Y 1,000 millones de pesos lo destinamos al fideicomiso para el segundo piso. ¿Se me explicó? Ya. ¿Por qué se deposita hasta diciembre? Porque hasta diciembre se llevó a cabo la licitación. Porque ahí sí había una oportunidad de decir, no se va a hacer. Bueno, entonces, fíjate lo que pudo haber pasado. Yo tenía que enviarlo en el Congreso, incluirlo en el paquete económico de ese entonces, el del año pasado, y decir, ¿saben qué? Estos recursos ya no los ejercimos. Vamos a redireccionarlos a esta parte. Autorícenme, porque la ley de disciplina te establece que lo que tengas estos excedentes en este fondo tienes que ejercerlos el año siguiente. Sí. Pero la ley no te establece qué pasa si no lo hiciste. En la lógica de uno y de responsabilidad, pues tengo que pedirle permiso a quién, pues al Congreso. Pues sí. Eso es lo que teníamos que hacer.
Y eso lo estábamos viendo y todavía con el gobernador esta parte, y es cuando se autoriza esta situación de otorgarle esos 1,000 millones porque se llevó a cabo la licitación. De ahí al siguiente año nos sobra también la misma situación, a pesar de las adversidades, 500 millones. Van 1,500 millones de pesos que hemos depositado al fideicomiso. Luego, este año le etiquetamos 450 que todavía no he depositado. ¿Por qué no los he depositado todavía? Porque tú sabes que ando con la situación de flujos, por lo de educación, porque todavía, pues bueno, lo que nos ha sucedido. Entonces, los municipios nos están pidiendo adelanto de participaciones, 220 de Y de ahí estás echando mano. Echaré mano porque de ahí pudiese tomar de otra forma para esta parte. Por supuesto. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el bono de rezonificación? Que yo les decía, tenga paciencia. Es un tema que se politizó. Mira, otros meses les hemos quedado de ver un poco más y al mes o a los 15 días los hemos... No, bueno, pues es que ya vienen las elecciones. Exacto. En las... Por favor, al pan y el vino. Con costrita, le dicen costrita. Porque te la quitas y vuelve a sangrar la herida. Las cosas... ¿Cómo son? Me escuche. No, y te va a escuchar, secretario. Pero mira, se politiza tanto. Le digo, a ver, yo mismo con el líder le dije, ¿sabes qué? Pues oye, ¿cuántas veces tuvimos este tipo de problemas y se solucionaron? Y ahora por esta parte, y además te estoy diciendo. Pero bueno, entonces, regresando a lo del viaducto elevado, vamos a tener disponible 1,950 millones de pesos. ¿Sí me explicó? De eso, cuando se firma, se adjudica y se firma el contrato, se habla de un adelanto del 15%, de 537 millones de pesos. Eso ya se dio, Andrés. Eso ya se pagó. Bueno, ¿qué dice el contrato? El contrato, pues por supuesto, como en todo contrato, a ver, yo te contrato servicios y tú ya empezaste a hacerlos y no te pago, podemos llegar a un acuerdo. Voy a poner un ejemplo de un entrenador de fútbol. Firmó el contrato por 18 juegos, no sé la temporada. Al quinto juego lo corres. Siempre te tienen que indemnizar. Tienes que dar una igual pasa en la NFL. En todos y en la NFL son más canijos. Te lesionas y... No. Échale. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues aquí es lo mismo. Entonces yo les decía, muchos que han dicho, pues ya que se cancele y toda esta parte. Pues bueno, pues hay sanciones. ¿Qué sería más grotesco? Cancelarlo y regalar 650 millones de pesos, por así decirlo, porque la empresa ya le invirtió, como sea. Y las cláusulas son algunas contundentes. Ya. Entonces, tú dices, que redireccionamos todo lo demás. Sí, se redirecciona y se manda otro decreto, se cancela este fideicomiso, se extingue, etcétera. Pero ¿dejaste nada más al vacío ese dinero? Yo creo que tampoco es correcto. Ya. Entonces, esta parte se va a hacer. Que hasta lo que yo estoy enterado, pues es la parte de algunos permisos, que ya son creo que 1 o 2 los que faltan. SCT y EINA, creo me que parece. Porque no sé si el ayuntamiento ya la haya otorgado. Creo que no tiene las facultades hasta lo que yo sé, porque eso es federal. Sí, bueno, la zona es federal. Efectivamente. Sí, porque es federal, porque hasta lo que yo sé. Sí. Pero esta es la parte financiera, lo de tu pregunta. Entonces, para el próximo año, pues vamos a proponer entre 450 y 500 millones de pesos. Lo mismo. Yo voy a seguir, mira, es que es la trascendencia, a lo mejor para mí lo financiero, perdón, lo pragmático. Pues es que estar haciendo una obra de esta magnitud, con lo que tú quieras, con las opiniones a favor, las opiniones en contra, cómo lo fue Ciudad Administrativa y cómo han sido otros proyectos que han hecho los exgobernadores y exgobernadora, etcétera. Siempre va a haber un debate y siempre va a haber la gente de oposición. Pero ¿qué ha sucedido? Esas obras y esas acciones pues ha traído como sea deudas, problemas al Estado, de una otra forma. Y ahora que estamos haciendo esta parte de obra, de inversión productiva, etcétera, sin pedir un solo centavo de deuda, y dentro de lo que tú dices, el plus que tú le darías es precisamente eso, que es cero deuda. ¿Ciudad Administrativa se concluyó con deuda? Sí, pues, acuérdate que era un PPS, ¿no? Sí, el Centro Cultural Tomás Zacatecas, inversión federal. Claro. Pero mal invertida. Yo veo ahora cómo critican algunos, bueno, hasta un exsecretario,
les digo, no dejó de pagar cortos plazos, dejó más de 800 millones de pesos en deudas de obras inconclusas, dejó, pues apenas pagamos 800 millones por lo de la carretera, esta de Calera Fresnillo, que fue el tipo de la exgobernadora Amalia García, que fueron 200 millones de pesos, se convirtió en 800, ya los pagamos. ¿Qué hubo? ¿Sí me explicó? Tantita autoridad moral. No das cursos de educación financiera porque si no me voy a Oye, a ver, pero en términos reales, si hay un incremento de entre el 5 y 6% con respecto a los 38.671 millones en el estimado de que podrían ser los 41.000 y tantos millones. No, o sea, es esa que, diferencia qué bueno que regresaste al tema. ¿Total o no? No, es que la federación, ¿cómo te clasifica el gasto federalizado para ellos? Te dice, son participaciones, ya expliqué por qué. Sí. Aportaciones, ramo 33. Convenios, ¿ok? Y algunos otros servicios que da hasta el ramo 23 ahí pone. Bueno, y hay otra parte que luego da también, que desglosa todos los programas sociales, todos los del bienestar. Entonces a Zacatecas le va a ir además otros 10,000, otros 20,000. Entonces de repente se empieza a ver el gasto tergiversado del gobierno federal, ¿se me explicó? Pero realmente esa parte pues la administran ellos. Claro. Lo otro, lo que estamos hablando, ahí en términos reales no hay crecimiento. No hay crecimiento. Okay. ¿Se me explicó? Ahí nominalmente sí hay un efecto de un 4.5. ¿Sí me explicó? Sí. Pero por lo que ya expliqué, pues así nos vamos a ir nosotros con nuestro paquete económico. Sin crecimiento real. Y no son los 4,000 y tantos millones o los 3,000 y tantos millones que han manejado tus colegas tuyos, donde se dice que hay esa dimensión, es falso. Y incluso han señalado que pues, en gasto programable la federación proyecta 3,889.6 millones de pesos menos para la entidad. No. Mira, hay veces que, por ejemplo, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados es el que luego hace un análisis, porque tiene acceso más detallado que el propio. Tú bajas, estás de acuerdo, todo el paquete económico y los anexos, pero ellos tienen la facilidad porque son auxiliares de los diputados. A ver, pedir esta información a Hacienda, entonces Hacienda, como conmigo, yo comparezco y luego acudo a comisiones a más detalle todavía de lo que comparecí. Y luego de ahí, algún diputada puede decir, secretario, además necesito información de esto y de esto, de esto más. Pues todavía más desglosada, Andrés. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces lo que ellos hacen, piden más información que nosotros no lo vemos. Al bajar la información, tú lo puedes hacer, ¿estás de acuerdo? Bajas todos los anexos de todo lo que puedes y no lo encuentras. Ellos lo tienen. Tú ves, tú ves ramo 28 cómo está. No están en los anexos. Ahí. Esa información ya la conseguimos. Porque, por supuesto, pues, la relación con la gente de Hacienda. Y falta además tiempo para... Ramo 33 si te dice FONE tanto, FASA tanto, FAIS tanto, Fortamun tanto, etcétera. Te dice. Ahí sí está en el paquete económico. Y además existe la posibilidad de una reprogramación en el presupuesto. Sí, claro. ¿Tú crees que sí en ese sentido puede haber algo? Mira, a ver, hubo errores, ¿no? Ya lo dijo el secretario de Hacienda en la parte de educación y algunos otros rubros. Que pues yo no sé, pues, o sea, como todo error. Dijo Nalva. Fue culpa de una. Ya ni me recuerdo. No. Ni toquemos ese tema porque se enoja el magistrado. La última vez que lo vi medio desquiciado, pero bueno. Por el tema de la reforma judicial. No, en serio, me invitó a desayunar y sí lo vi así con un rollo medio loco. Ay, hijo de la canción. No, pues es que se va la pensión. Se va. Se dejan que aterrice la reforma aquí. Se va del bienestar. Se va y pues sí dices, no, pues sí entiendo esa parte del enojo. A ver, secretario, pero en términos de la inflación, y eso es algo sustantivo. Se incrementan los costos de las obras, se incrementa insumos, se incrementan salarios, va y vienen las peticiones de los incrementos salariales. Y en esa parte, ¿cómo se puede sopesar? Vamos con un incremento exactamente con efecto inflacionario. Trataremos, siempre fíjate que es muy buena la pregunta, sobre todo cuando hacemos negociaciones luego con los sindicatos. Normalmente capítulo 1000 no le aumentamos como debiese ser en el buen sentido de la palabra de un porcentaje. ¿Por qué?
porque casi le estamos dando, mira, ese es el piso, a ver cuánto logras. No. Entonces es un debate siempre con los sindicatos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces durante el año damos ampliaciones automáticas por esa negociación. Ya. Por esa expresión. Ya. De no lo sacamos de nuestros propios recursos, de subejercicios que puedan haber por ahí, que podamos encontrar, por supuesto, de alguna dependencia o de los ingresos excedentes, y nos ayuda a complementar. Aún así, estamos pensando también hacer un pequeño incremento. Un poco menos el capítulo 1000 del efectos de la inflación, pero sí pensamos hacer esta parte por una razón sobre todo importante. Acuérdate de la reforma de la ley del ICESAC. Entonces, la aportación patronal incrementó considerablemente. Así es. Entonces, esa va de cajón. Ya está considerada en el paquete que vamos a presentar. Ya. Por eso, Capítulo 4000. Por eso, cuando tú veas el 1000, creció, pero mucho de esto se debe a lo del ICESAC, la reforma de la ley del ICESAC. Sí, por los incrementos en las aportaciones. Es correcto. Capítulo 4000. También existe una ley de austeridad. Sí. Mira, el 4000 pues son todas las transferencias que hacemos a todos los poderes, a los autónomos, etcétera, como la Fiscalía, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, que va a ser un caso especial ahí. Lo vamos a dejar presupuestalmente, no sabemos únicamente lo que pueda venir, ¿verdad? El Instituto Electoral del Estado, etcétera. Toda esa parte del 4000, nosotros vamos con el crecimiento no mayor de la inflación. Ya. Sí. Ya. Sí. Servicios profesionales. El 3000. Servicios profesionales y... tiene otro concepto también ahí. Servicios profesionales y... no me acuerdo cómo es. De hecho, no aumentamos. No se aumenta. No. No va a haber contrataciones ni... No. Nada de eso. Contrataciones de despachos foráneos, externos, que analizan esto, que el otro. No, o sea, cada dependencia tiene sus argumentos. En que contratan. Siguen algunos con un margen de, por supuesto, de asesorías y todo eso. Pero ya depende de cada dependencia. Pero no les estamos incrementando más. Okay. No estamos hablando tampoco de plurianuales. Estamos pagando los plurianuales que se adquirieron también. Ya. Esa parte, porque acuérdate que tenemos una parte en seguridad, otra parte de infraestructura en informática que administración licitó en el 22. Entonces, y lo venimos pagando. Okay. Y se vence en el 25. O sea, casi los plurianuales estamos pagando todos. O sea, ¿cuál va a ser, cuáles serían los entes que tendrían reducción presupuestal? ¿Cuáles serían las secretarías o dependencias que tengan aumento? Ahí, discúlpame, estamos en eso, en revisión. Te decía el día de mañana con el gobernador. Ya, ok. Con gusto te pudiese decir más o menos con que depende. Ya te adelanté algunas cosas. Para medios de comunicación, 1,000 millones. No nos toca nada. Dice el secretario. Sí, difícilmente. Yo creo que la parte prioritaria del gobernador siempre ha sido seguridad pública. Ya. Vamos, ahí te puedo adelantar. Ahí sí, por ejemplo, con 100 plazas adicionales. Ya. Pues aumento para equipamiento, etcétera. Toda esta parte de seguridad que es O sea, eso no se va a demeritar a pesar de que a nivel federal se hay una reducción, por ejemplo, para Sedena y para Guardia Nacional. Sí, claro. Sí, bueno, también hay otros conceptos ahí, de otras cosas que les asignaban, pero también. Bueno, campo. O sea, la presidenta está recortando cosas que no considera prioritarias, ¿tú crees, secretario? Sí, claro, cada administración federal, estatal, municipal tiene sus estilos, sus formas, y no... si, por ejemplo, hablamos de la administración pasada, ahorita estamos debatiendo en el local posiblemente con lo del viaducto elevado, ¿estamos de acuerdo? Pero si tú me dices a nivel federal, podemos empezar con los trenes, lo de Dos Bocas, ¿sí me explico? Y no paramos de contar el aeropuerto, en fin, que financieramente pues es algo que yo también he visto pragmáticamente que pudo haber sido de otra manera, ¿no? Ya. Entonces, pero cada quien tiene su visión y sus asesores o la gente que está ahí a su lado para poder ayudarlo. Es como el caso del señor gobernador. Por ejemplo, si él quisiera hacer... Imagínate que estaríamos hablando ahorita de la deuda para hacer el viaducto elevado. ¿Te imaginas? ¿Sí me explicó? Sí. Ya no quieras todo, la mitad, 2,000 millones vamos a poner. Pues toda la crítica, todo lo que sería...
¿Sí me explico de lo que representaría? Sería un efecto mayor. ¿La ley hasta qué margen te da para contratación de empréstitos? Ya con la reforma que hicimos, se acabó hasta el 37. Ya. Y un margen hasta 3.500 millones de pesos de ahora. Ya. Y además consulta ciudadana. Además, Sí, plebiscito. Imagínate, por ejemplo, algo legítimo por lo del agua, lo que hicimos de Milpillas. Oiga, pero eso es para construcción del acueducto, hay que meterle 3,000 millones a Zacatecas. Pues la gente te va a decir que sí, ¿no? Pues sí. Si metemos a lo del viaducto, pues posiblemente tengamos un debate. O sea, en ese sentido, por eso Miguel Alonso pudo contratar los empréstitos, porque pues les iba a preguntar y iban a decir, pues sí. Digo, no existía en ese momento la ley que no había que ley obligara, no había ley de disciplina financiera ni nada. Entonces, pues a mucha de la gente es, a mí pagan y... Claro, y con justa razón. Bueno, pues puedas, ¿no? Ahorita con la última manifestación, que tenía mucho tiempo que no había, pues a la gente, como tú dices, págame, yo no sé cómo le hagas. Sí, pero págame. Pero pues no. Entonces, ¿vemos o no vemos un escenario catastrófico para los habitantes de Zacatecas? No. A ver, dependemos de lo macro, que tú también lo dijiste al inicio. Pues tenemos invariablemente situaciones externas del Medio Oriente, la situación de Ucrania, tú sabes, con Rusia, el arribo del presidente Trump, con todo lo que va a implicar, etcétera. Creo que en ese sentido la presidenta ha actuado muy bien. Pues lo vemos en los indicadores, el tipo de cambio, ahí va, las tasas de interés está bajando. Siento que está un poco optimista el pronóstico de Hacienda, de 8.9. Yo creo que si llegamos al 9 es bueno, por ejemplo, ¿no? Pero ojalá sea un poco menor si van mejorando las situaciones. Siempre va a haber un riesgo, Andrés. Por ejemplo, el nearshoring está estancado, no hay más inversión. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, pues aquí con la amenaza de Trump de imponer aranceles a todo lo que venga de China y de Asia, pues qué empresas se quieren acercar. Tesla, por ejemplo, lo de Tesla, que ya le dio línea para no invertir, ¿no? Bueno, ya lo integró a su gabinete, ¿no? Sí. Pues bueno. Entonces, toda esa parte tiene sus efectos económicos y financieros. Bueno, grabar las remesas, por ejemplo, la amenaza. Fíjate. Sí. Son cosas que nos pueden pegar. Y nosotros en el próximo paquete económico tenemos que estar preparados. Por eso nuestra ley antiquebranto. Por eso esta parte ya está normada. Aguas. Nosotros tenemos que estar preparados con el escenario A, B, C. ¿Sí? Y es lo que voy a exponer, por supuesto, en mi comparecencia. Y tengo que decir claramente, el escenario, digamos, no conservador, más realista es el que vamos a enviar. Podrá haber un debate, oiga, pero no es cierto, Hacienda está diciendo que usted va a llegar. Y si no llega, imagínate el año pasado, eso sí, todavía estuve aquí contigo, casi 3,000 millones, 2,910 millones de pesos, Andrés. Se cayeron. Ni siquiera en pandemia. ¿Tuvimos problema? Ninguno, Andrés. Ninguno. La libramos. Pero otro golpe así... está difícil. Está difícil aguantarlo. Son los tiempos en que se acercan organizaciones, ¿verdad? Organismos, municipios, y todo el mundo quiere dinero ahorita. Es el mes en lo que... Oye, no ha habido tantas manifestaciones, ¿verdad? Ahora por la pedidera de lana. No, pues faltan 10 días, 15 días para que se presente en la legislatura. ¿Quién sabe? Pero bueno, que etiqueten el recurso para acá, que bla, 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 que bla, bla, bla. Y es difícil sortearlos a veces, secretario, y decirles, pues es que me estás pidiendo para algo completamente inviable o demasiado pragmático políticamente, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo. Dirigido. Va un presidente municipal. Oiga, secretario, ya tengo el problema del IMSS, ya me embargaron mis cuentas, debo de impuesto a la renta, etcétera. Y empiezas a preguntar, lógicamente. Oye, su nómina y lo del ICR no timbran, o sea, retienen, no pagan, no le entienden nada. Entonces, ¿cómo que es que te ayude? Pues es dinero tirado a la basura. Discúlpame la expresión. Porque van a volver a hacer lo mismo. O sea, y lo contrario, presidentes, secretario, ya hice reducción en esto, mire, me lleva el acta cabildo, hice esto, hice el otro, además hicimos esto. Claro que da ganas de ayudar. Es lo que quisimos legitimar al tema que dijiste de la presidenta. La presidenta, que se diera cuenta de todo lo que hemos hecho aquí en Zacatecas.
Lo que el señor gobernador ha tenido esa parte de disciplina, el compromiso que hizo con el expresidente. Se ha cumplido a cabalidad. Ya. Entonces, ya para cerrar, secretario, 1 hora. No me digas. ¿Cómo ves? Apenas está agarrando vuelo. Apenas está agarrando vuelo. Ya ni comparecencia. Ya ni comparecencia. Sí, ya. Diputados, vean este programa. Que ya les queda claro, ¿eh? Te planchamos, secretario. ¿Qué tal? Te planchamos ahí. Oye, a ver, eso sí me quedó un poquito de duda, secretario. Entonces, el proyecto de la carretera Aguascalientes, ¿qué onda? Qué buena pregunta. Ya estoy en pláticas con el secretario de Hacienda. Todo siempre rebota en Hacienda, aunque vea sí. 080. Voy con la educación, sí, ya está todo bien autorizado. La nómina. Pero pues ve a la subsecretaría es correcto. Te lanzan, te mandan a Hacienda. Lo mismo, carretera, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Te dice, sí, pero pues el que nos da el visto bueno es Hacienda. La unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Ya tengo comunicación, ya estoy en reuniones. Vamos con todo el efecto de viabilidad. Ya. ¿Por qué? Porque ya quedó demostrado que si se lo dejan a Capufe no puede con ese mismo título de concesión. Imagínate, Andrés, estaríamos predestinados a que en 30 años no hubiese ampliación a 4 carriles. Pero es que siquiera ni la mantienen. Exacto, deja de eso. O sea, yo he estado tentado a decirle, oigan, la constitución política de la república dice que el derecho al y me van a decir, ay, no seas mamón. Pues sí, pero mira, pago, está bien, son 40 y estamos estudiando, pero es un bache y un bache. Y es algo que es otra premisa para ti. Tenemos 3 vías para llegar a Aguascalientes, salvo tu mejor opinión. 2 son libres y 1 de cuota. La de cuota es la que nos ocupa, que estamos aquí conversando. Es correcto, sí. Tienes la otra que es a través de Hoja Caliente y Luis Moya. ¿Estás de acuerdo? Y ahí te vas. Y la otra por Genaro Codina. Bueno, esa carretera es estatal. Ya. Y esa carretera, estamos haciendo los estudios, derechos de vía y todo eso. No nos quiere salir perfecto. Nosotros la concesionamos. ¿Es estatal? Claro. Nosotros la concesionamos. Claro. Y son menos kilómetros, Andrés. Claro. En la otra son 40. Y es ingreso propio. Kilómetros. Y es ingreso propio. No. Al concesionarla, se la dejo a Andrés Vera. Sí. Y Andrés Vera se va a endeudar y él va a hacer todo. Y tú te la concesionamos por 30 años, por así decirlo. Previo autorización en Congreso, todo lo que implique. Por supuesto. No hay ninguna situación. ¿Sí me explicó? ¿Por qué tú? Porque tú vas a recuperar tu... Sí, pero todas las obligaciones fiscales quedan aquí. Todo. Si nosotros le hiciéramos, entonces ahí sí, como tú dices, son ingresos propios, entonces ahí sí. Imagínate que yo ahora sí voy a la reforma a la ley de deuda y pido deuda para construir esa. ¿Qué puede ser? ¿Y cuánto costaría más o menos una proyección, secretario? Yo creo que unos 2,500. Échale, a ver, sácale por todo lo que... Déjame por la tarjeta. Por mi app de Banco Azteca, ¿verdad? Porque son menos kilómetros, además, Andrés. Fíjate. Estás hablando como de 33, 34 kilómetros. Viable. Estamos viendo los derechos de vía, varias cosas. ¿Y qué puede hacerse con la gente que vive ahí? Una pregunta, pues, como en otros estados. A ver, tú vives ahí en General Codina, tienes un ranchito, tienes una casa, pues te doy tu tarjeta para que tú ahí puedas entrar y salir cuando gustes. Claro, sí, porque luego ha habido varios problemas en lugares donde... ¿Sí me explico? Donde sí. Entonces estamos en esos estudios, o sea, plan A, plan B. Ey. El gobernador va con todo. Y lo político, lo ejidal, todo el rollo, ¿no? Viene un efecto de inversión muy bueno para Zacatecas. Ya. Entonces tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo. El gobernador nos ha instruido. ¿Y eso podría empezar el próximo año? Claro. ¿La construcción? Sí, claro. Bien, entonces son muy buenas noticias. Claro. Buenas noticias. Claro. Para que nos conecten bien al primer mundo. Ya ves que dicen que... Lo que no dicen en mi luna es que Aguascalientes trae una reducción como de 3,000 millones de pesos en términos reales. Pero bueno. Así es la polaca. Así es la polaca. Bueno, secretario, ya, 1 hora 10 minutos. Y el producto, si tiene que ir rápido, ya lo veo nervioso. Si no lo regañan, ¿no? Sí. Ya estuviste más fuerte que los diputados. No.
No, pero sí no tienes ninguna Gaby Basurto ahora, entonces está bueno. No, hay muy buena. No, mi admiración respeto a la actual legislatura, a los diputados. Sí. No, muy bien. Hay muy buena comunicación con ellos. Perfecto. Sí. Entonces podemos, en términos ya como una especie de colofón, de conclusión, no es un escenario catastrófico. No. Ya. No. El escenario catastrófico puede venir del exterior, ya lo que dije. Ya. Son circunstancias que, bueno, nos puede pegar en todo. ¿Estás de acuerdo? Que nos invada el trompas. Pero creo que en ese sentido la presidenta con su gabinete, los secretarios de Economía, Relaciones Exteriores, sobre todo, se han visto muy activos, se han visto con muy buena situación de relación y pues bueno, tan es así que la primera presidenta ya tuvo comunicación con el presidente Trump, ¿no? Sí. Y ahora en la visita a Brasil pues la platicó con el presidente Biden, entonces... Sí. Creo que la política exterior me dio mucho gusto ver a la presidenta con ese liderazgo. Con Xi Jinping, con Lula, con Trudeau, con Macron, menos con Milei. No, pues así nadie lo pilla, nadie lo pilla, pobre hombre. Eligieron un payaso y acá arriba también eligieron otro payaso allá en el país del norte. En fin, secretario, muchísimas gracias. No, gracias, Andrés. Y ojalá que nos acompañes próximamente. Sí, claro. Claro, después de presentar el paquete económico. Con gusto. Perfecto. Claro que sí. Gracias, secretario. Gracias, Andrés. El secretario de Finanzas con nosotros, Ricardo Olivares, el doctor Ricardo Olivares. Bravo, gracias. Vámonos. Yo sé que son temas confusos, complicados, pero ahí vaya viendo el podcast y vaya con una hojita y va a concluir que no estamos en un escenario catastrófico, ni lo estaremos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrés. Y además les recuerdo que en este podcast me puedo equivocar, pero no creo.